En un lugar muy antiguo vivía un campesino que tenía 3 hijas. Cultivaba muchísimas huertas y no le faltaba nada que deseara. Sin embargo, un año ocurrió que sus campos empezaron a secarse y como consecuencia todo el arroz estuvo a punto de perderse. Extrañado, buscó las causas por todas partes hasta que descubrió que en la entrada del agua había una gran serpiente que impedía que aquella fluyera. Entonces el campesino dijo temeroso a la serpiente: «Serpiente, serpiente, te lo ruego, deja que el agua llegue a las huertas». Pero la serpiente extendió su cuerpo aún más sin hacer ningún caso a la súplica del campesino. El campesino no supo qué hacer y volvió resignado a su casa. Pero al día siguiente volvió al campo para implorar a la serpiente: «Serpiente, serpiente, te lo ruego, deja que el agua entre en los campos. Si me haces caso, te daré a una de mis hijas como esposa». Cuando escuchó estas palabras, la serpiente deslizó su largo cuerpo de la entrada del agua y ésta empezó a llegar con fuerzas a las huertas. El campesino vio que el arrozal volvía a estar verde como antes y se fue a casa tranquilo. Sin embargo, no pasó ni un día antes de que la serpiente visitara en forma de joven la casa del campesino para pedir la mano de una de sus hijas. El campesino no sabía cómo revelar a sus hijas la promesa que le había hecho a la serpiente y se quedó encerrado en casa sin hacer ni siquiera el menor ruido. Luego perdió el apetito y finalmente se puso enfermo. Las 3 hijas le cuidaban todos los días, turnándose. Un día el campesino llamó a su hija mayor y le dijo: «Hija mía, voy a contarte lo que ha pasado. Hace unos días una gran serpiente se había colocado en la entrada del agua de nuestro huerto y no se movía de allí. Entonces yo le propuse que, si se apartaba, le daría a una de mis hijas como esposa, y mira por dónde. Lo hizo y dejó que el agua llegara a las huertas. Dime, ¿te casarías tú con la serpiente?». Cuando escuchó esto, la hija mayor se enfadó mucho y le contestó a su padre que de ninguna manera haría tal cosa, y saliendo dio una patada a la silla. A continuación, el campesino llamó a su segunda hija y le contó también la historia de la serpiente. Pero cuando el padre le pidió que se casara con ella, la chica se enojó de la misma manera que la mayor y se marchó dando una patada a la puerta. Entonces llegó la tercera hija, que traía comida a su padre. «Oye, pequeña, escúchame bien lo que ha pasado. El otro día, nuestro huerto estaba secándose y descubrí que era una serpiente la que obstruía la entrada del agua. Yo le pedí que se quitara de ahí, pero no hubo manera. Entonces le dije que si se apartaba, le daría a una de mis hijas como esposa. Cuando oyó esto, se movió por fin y permitió que el agua entrara al campo. Dime, hija, ¿te casarías tú con la serpiente?». La sorpresa de la hija pequeña fue tan grande como la de sus hermanas, pero respondió a su padre: «Si usted ha tenido que prometer eso, yo iré a donde vive la serpiente como esposa. Pero quiero que me compres como dote de boda 1000 agujas, 100 calabazas secas y 100 tiras de guata». El campesino, nada más al oír la respuesta de la pequeña, recuperó la salud y se levantó de la cama. Luego compró todo lo que le pidió la hija y se lo dio. La chica cogió las calabazas y rellenó bien los huecos con la guata. En ella había pinchado muchas agujas mientras esperaba la llegada de la serpiente. No pasó mucho tiempo antes de que la serpiente acudiera en forma de joven para pedir la mano de la hija pequeña del campesino. Una vez concedida, partieron los dos y fueron internándose en la espesura del monte. Cuando llegaron a un pantano rodeado de una tupida vegetación de montaña, el joven dijo a la pequeña:
Mi casa está en el fondo de este pantano. Cierra los ojos y súbete a mi espalda. Primero llévate mi dote al fondo del pantano, respondió la hija arrojando las 100 calabazas al agua. El joven señor se transformó inmediatamente en una gran serpiente y se lanzó al pantano. Intentaba llevar las calabazas al fondo, pero por más esfuerzos que hacía, siempre quedaban muchas calabazas flotando. Cuando sumergía unas, otras subían a la superficie. Al final, las agujas pinchadas en la guata se clavaron en el cuerpo de la serpiente, que terminó muriendo. Después de esto, la pequeña se quedó tranquila, pero pensó que ya no podía volver a casa. De modo que echó a andar por el monte hasta que el día oscureció por completo. ¡Qué miedo! ¿Ahora qué puedo hacer?, murmuraba sin saber a dónde dirigirse. De pronto percibió una vaga luz a lo lejos y se encaminó hacia ella. La luz se veía cada vez más cerca y por fin llegó a la barraca de donde procedía. Reuniendo valor, llamó a la puerta media rota, diciendo: «Estoy perdida, ¿me podrían acoger por una noche, por favor?». Apareció tras la puerta una anciana completamente arrugadita que la invitó a entrar. Fue amable con ella y la dejó descansar allí esa noche. A la mañana siguiente, cuando la pequeña se disponía a marchar y le daba las gracias por su hospitalidad, la anciana le ofreció un viejo y muy sucio pellejo de anciana lleno de arrugas y le dijo que se lo pusiera para evitar que la raptaran en el camino los bandidos del monte. La muchacha se vistió el pellejo y se convirtió en una anciana llena de arruguitas. Caminó por los montes y, tal como había previsto la anciana de la barraca, se encontró con los bandidos. Eran muchos y todos estaban bebiendo licor alrededor de una gran hoguera cuyas llamas llegaban hasta las nubes. Advirtieron la presencia de la muchacha, pero diciéndose que se trataba de una pobre anciana, la dejaron pasar sin problema. Antes de que oscureciera de nuevo, la muchacha llegó a un pueblo, buscó la casa del rico del lugar y pidió que la acogieran. «¿Puedo cocer arroz o calentar agua para el ofuro? ¿Necesitan a alguien para hacerlo aquí?», decía. Justamente en la casa del rico del pueblo hacía falta una mujer que hiciera trabajos rutinarios. Así es que la emplearon inmediatamente. La muchacha trabajaba a conciencia durante el día, cocinando o calentando el agua para bañarse, pero siempre con el pellejo puesto, aunque cuando llegaba la noche secretamente se lo quitaba, volviéndose a convertir en la joven que era. Luego se ponía a leer con avidez a la luz de una vela. Una noche, cuando el joven primogénito de la casa se dirigía al baño, vio una luz en el cuarto del desván. Se acercó con curiosidad y descubrió a una bella muchacha leyendo un libro. Cuando la vio, sintió un vuelco en el corazón y desde entonces subió todas las noches para asomarse al desván a hurtadillas. Empezó a pensar tanto en la misteriosa muchacha que, al final, no podía ni comer ni beber y se puso muy enfermo. Cundió la preocupación en la casa del rico y llamaron a todos los médicos de aquí y de allá. Pero el estado del joven no mejoraba. Agotadas las posibilidades de curarlo con medicinas, acabaron recurriendo a un adivino que ofició unos ritos ante el cuerpo del joven. Se trata de un enamoramiento. La persona que le causa este pesar tiene que estar dentro de esta casa. Si esa chica le sirve, comerá y se curará, dijo el adivino. El rico señor decidió entonces reunir a toda la servidumbre femenina de la mansión y les ordenó vestirse de gala y que sirvieran una por una un banquete a su hijo. No obstante, el muchacho no quería ni ver a ninguna de las mujeres. El padre se desesperaba y no cesaba de preguntarse quién podría ser la muchacha. Entonces, uno de los capataces le informó de que la única mujer que no le había servido la comida todavía era la viejita arrugada. El padre, ya en el colmo de su desesperación, dijo: «Aunque sea viejita, al fin y al cabo es una mujer. Vayan, tráiganla aquí». Se le encomendó entonces a ella la tarea de llevar la comida al primogénito de la casa.
¡Qué disparate! Yo, tan vieja y tan arrugada, no creo que requiera mis servicios ese joven, dijo la anciana. Pero ante la insistencia del señor, aceptó la propuesta y se fue a quitar el pellejo y peinarse bien. Se transformó entonces en una chica bellísima y llevó la comida al cuarto del enfermo. Con solo ver la cara de la chica, el muchacho sonrió y se levantó para comer todo lo que ella le servía. La enfermedad que le aquejaba se esfumó como por arte de magia. El rico señor no cabía en sí de alegría y organizó enseguida una boda suntuosa para que su primogénito se casara con la muchacha. Y dicen que de esta manera, la pequeña de las 3 hermanas consiguió su felicidad para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Mis amigos, muchas gracias por escucharnos. Ya volvemos con otro cuento. Cuídense mucho y pórtense bien. Dios los bendiga. Hasta pronto.